Grandes protagonistas de la humanidad. Winston Churchill. Libro biográfico de 1985, de Editora 5, Bogotá, Colombia. Capítulo 3, parte 12. Ministro del Interior. Después de haber promocionado la política social, Winston Churchill se veía obligado ahora, por su nueva cartera, a recurrir a las represiones. En 1911, una serie de huelgas degeneraron en revueltas. La más famosa fue la de las minas de Ronda, en Gales. Forzada por unos repetidos actos de pillaje, la policía tuvo que disparar contra los mineros en la pequeña villa de Tony Pandy. Los laboristas explotaron ampliamente aquellos sucesos que reprocharon a Churchill hasta su muerte. Aún en medio de esas circunstancias, el ministro conservó su sangre fría, tomó las decisiones justas y dio cuenta al rey, al primer ministro y a la Cámara, dando pruebas de una desbordante actividad. En realidad, y pensándolo bien, no fueron las huelgas lo que más quebraderos de cabeza le dio, sino la polémica despertada en torno del voto femenino. Hacía ya algunos años que las sufragistas, las mujeres que combatían para conseguir los derechos políticos, habían dramatizado el problema, y más de una vez en los actos públicos, Winston Churchill se vio obligado a precisar su oposición. En principio no se oponía al voto femenino, pues entendía que no era real ni lógica la discriminación de sexos, pero en aquella época solo el 60% de los ciudadanos varones participaban en las elecciones. Como conclusión, el ministro del Interior abordó con gran prudencia la ampliación del derecho al voto. Dicho en pocas palabras, quería estar seguro de que su entrada en la escena política no modificara el equilibrio de los partidos ni tampoco trastornaría profundamente el de la opinión pública. Pero una posición tan matizada no era del gusto de las sufragistas ni de los nombres que apoyaban sus maniobras. En su calidad de ministro del Interior, Churchill era el punto de mira de todos, el blanco por excelencia, y se veía abrumado por los sarcasmos y los insultos de aquellas mujeres que actuaban como enloquecidas. Se le consideró responsable de las brutalidades policíacas sucedidas con motivo de una manifestación violenta ante el Parlamento el viernes 18 de noviembre de 1910. Aquel día quedó registrado con el título de Black Friday en los anales del movimiento feminista. La crisis parlamentaria se declaró en el verano de 1911. Después de las nuevas elecciones, el gobierno había tomado en mano nuevamente su proyecto de reforma constitucional, el que preconizaba, entre otros extremos de menor importancia, que las disposiciones financieras aprobadas por los comunes no necesitaban del asentamiento de la Cámara de los Lores para adquirir fuerza de ley. En lo que respecta a los demás textos legales, la Cámara Alta no podía retrasar su promulgación más de 2 años, si fueran aprobados en los comunes durante sesiones sucesivas. Todo esto era un golpe demasiado fuerte para los lores. En efecto, a nadie se le ocultaba que el dinero era el más eficaz instrumento de la política nacional, y arrebatar a los lores el control financiero era tanto como privarles del control político. No escatimaron combates ni escaramuzas para retrasar en lo posible la discusión, pero Asquith, el primer ministro, ahora disponía del arma absoluta. Había conseguido del rey la promesa de que si fuera necesario, el soberano crearía el equilibrio de la Cámara Alta. Entonces, para evitar lo peor, los lores se resignaron y aprobaron la reforma constitucional en la noche del 11 de agosto.
Aquello era un motivo de satisfacción para el ministro del Interior y su amigo Lloyd George, pero Churchill tenía otro desde el 28 de mayo anterior: la llegada al mundo de un hijo, que durante cierto tiempo conservará el nombre que antes de nacer le habían dado Clementina y Winston, Chan Boley. Llamando así al bebé, no prejuzgaban cuál sería su sexo. El Chan Boley dio ocasión para una correspondencia tan sabrosa como tierna entre ambos esposos durante los frecuentes viajes de Churchill. En nuestra opinión, Randolph, su hijo y biógrafo, a quien tanto debemos respecto a la vida íntima del gran hombre de Estado, no trata con la debida extensión el episodio de ese nacimiento. Desde luego lo hace por modestia, porque el Chan Boley era él. Conseguida la reforma constitucional, dos cuestiones destacan entre las preocupaciones del gobierno durante la segunda mitad de 1911. La primera era el problema irlandés y el proyecto de Home Rule que pesaría sobre los años siguientes. La segunda se refería a la situación internacional. En 1911 se manifestó una crisis entre Alemania y Francia con motivo de Marruecos, pues el Kaiser había enviado un buque de guerra a Agadir. Se estuvo muy cerca del estado de guerra y la Gran Bretaña se veía directamente comprometida porque, como se sabe, la entente cordial se basaba precisamente en el Tratado de 1904, un acuerdo que dejaba las manos libres en Egipto a Inglaterra y franco paso a Francia en el Magreb. La crisis tuvo como consecuencia el que los ingleses dedicaran sus mejores esfuerzos a poseer una marina de guerra armada científicamente y organizada sobre nuevas estructuras. Conociendo las notas y los informes de Winston Churchill, resultaba el hombre más indicado para la situación. A primeros de noviembre, Asquith le propuso que dejara la cartera de Interior para hacerse cargo de la Marina, esto es, nombrarle primer Lord del Almirantazgo. El mundo se encaminaba inexorablemente hacia el gran drama de agosto de 1914, y la flota, escudo de Inglaterra, tuvo a un gran pachá en el timón.